Hola chicos, bienvenidos a este video donde hablaremos de compuestos orgánicos y grupos funcionales. Como ya lo saben, soy Luis Francisco García, quien está detrás de BioKeyCracks. Los invito a seguirme si no me siguen, que por ahí estoy publicando contenido diariamente. Empezaremos hablando de los compuestos orgánicos, ya que en bioquímica nunca dejamos de hablar de compuestos orgánicos, siempre estamos hablando de ellos. Los compuestos orgánicos son aquellos que derivan del carbono o tienen como molécula principal el carbono, derivan o tienen un origen en el carbono. Básicamente todo lo que tiene vida está formado por carbono, incluidos nosotros, nuestros tejidos. Bien, aquí tenemos tres elementos químicos que vamos a detallar para después introducirnos a los grupos funcionales. El primero que está en la lista es el carbono y vemos que tiene un número Z o un número atómico de 6. Eso quiere decir que tiene 6 protones. Y como es un átomo neutro, tiene el mismo número de electrones que protones, 6 electrones. Esos electrones se van a distribuir de la siguiente forma: 2 en la primera capa y 4 en la segunda capa. Pero nosotros sabemos que en la segunda capa la capacidad máxima son 8 electrones y tenemos 4. Entonces le faltarían 4 para completar ese nivel de electrones. Por eso el carbono puede formar 4 enlaces covalentes. Esa es la valencia del carbono, 4. Él los puede formar de esta forma, valga la redundancia, que es 4 enlaces simples, o de esta forma, que son 2 enlaces simples y un enlace doble, o de esta forma, que sería un enlace triple y un enlace simple. Bien, el número de enlaces que puede formar, es decir, la valencia, no te dice cómo va a formar esos enlaces. Sigamos con el otro ejemplo, que es el oxígeno. Tiene un número atómico de 8, quiere decir que tiene 8 protones, y como es un elemento neutro, tiene 8 electrones. Esos 8 electrones se distribuyen de la siguiente forma: 2 están en la primera capa y 6 están en la segunda capa. Como es la segunda capa la que tiene una capacidad máxima de 8 electrones, entonces nos faltarían 2 electrones para completarla. De modo que el oxígeno puede formar 2 enlaces covalentes. Esa es la valencia del oxígeno. Bien los podría formar un enlace doble, un enlace covalente doble, o dos enlaces simples. El nitrógeno vemos que tiene un número atómico de 7, eso quiere decir que tiene 7 protones. Y como es un átomo neutro también, bueno, tiene 7 electrones, el mismo número de protones. Esos 7 electrones se distribuyen de la siguiente forma: 2 en la primera capa y 5 en la segunda capa. Ahora nos faltarían 3 para completar esa segunda capa. Por eso el nitrógeno tiene una valencia de 3. Puede formar 3 enlaces covalentes. Puede formar un enlace triple, un enlace doble y un enlace simple, o 3 enlaces simples. Bien, lo importante es que puede formar 3 enlaces. A excepción de la molécula de el ion amonio, que eso ya lo vimos en el video anterior, donde el nitrógeno de ese amoníaco podía formar un enlace covalente dativo con un protón. Bien, pero ese es un caso, esa es una excepción. Ahora hablaremos de grupos funcionales. Un grupo funcional es un grupo de átomos responsable del comportamiento químico de la molécula que lo contiene. Bien, nosotros hablaremos de dos tipos de grupos funcionales: los oxigenados, o los que provienen del oxígeno, y los que provienen del nitrógeno o nitrogenados. Fíjense que la subdivisión es bastante grande en los grupos funcionales del oxígeno. Tenemos alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas que tienen en común el grupo carbonilo, ya lo vamos a diferenciar. Tenemos ácidos carboxílicos y ésteres. Bien, por parte del nitrógeno tenemos aminas, amidos y nitrilos. Cada uno de esos grupos funcionales los veremos detalladamente. Empecemos hablando de los grupos funcionales oxigenados. En ellos vamos a tratar primero los alcoholes. Son compuestos hidrocarbonados en los cuales se sustituye un hidrógeno por un grupo hidroxilo. Ese grupo hidroxilo también se llama oxidrilo, es lo mismo. Bien, entonces tenemos una cadena hidrocarbonada donde un hidrógeno es sustituido por un grupo hidroxilo. Por ejemplo, el metanol y el etanol. Fíjense en la molécula de metanol que tengo un carbono unido a 3 átomos de hidrógeno. Aquí había un átomo de hidrógeno que se sustituyó por un hidroxilo.
En la molécula de etanol tenemos una cadena hidrocarbonada un poco más grande con dos carbonos y cada carbono está unido a un número de hidrógenos. Fíjense que este carbono tiene una unión en hidrógeno y otra unión a otro hidrógeno, pero aquí iba un hidrógeno y fue sustituido por un radical hidroxilo, ¿bien? Y eso es lo que me denota que sea un alcohol. En el otro caso tenemos los éteres. Los éteres contienen una unión muy característica, que es la unión RO-R', que sería dos radicales unidos a un oxígeno. Esos dos radicales son grupos derivados de hidrocarburos. Bien, R y R' son grupos derivados de hidrocarburos. Como en este caso, esto se llama éter dietílico y fíjense que tengo a mi oxígeno en el medio, esto parece un murciélago, esta forma, tengo mi oxígeno en el medio unido a dos cadenas hidrocarbonadas, como me dice el concepto, una por acá y una por acá. Bien, entonces eso es un éter. Los éteres son muy difíciles de encontrárselos en realidad en bioquímica, pero bueno. Sigamos hablando de los compuestos o los grupos funcionales oxigenados y empecemos hablando de los aldehídos. Yo les dije que los aldehídos y las cetonas tenían un grupo carbonilo, tenían eso en común, pero hay algo que los diferencia. Recuerden que un grupo carbonilo es esto que tenemos acá, es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno. Fíjense acá. Y empecemos hablando de los aldehídos. En los aldehídos, ese carbono del grupo carbonilo está unido o bien a dos átomos de hidrógeno o puede estar unido a un átomo de hidrógeno y el otro enlace lo utiliza para unirse a una cadena hidrocarbonada. En este caso el ejemplo es el formaldehído y el formaldehído tiene el carbono de ese grupo carbonilo unido a dos átomos de hidrógeno, como se ve en las líneas, en la línea continua roja. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces con la cetona? Fíjense en el dibujo en el ejemplo de la derecha, donde el carbonilo, vemos el grupo carbonilo y ese carbono del grupo carbonilo está unido a dos cadenas hidrocarbonadas. Fíjense en las líneas rojas. Bien, entonces en una cetona el carbono del grupo carbonilo está unido a dos cadenas hidrocarbonadas. Bien, y en los aldehídos es diferente porque un enlace de ese carbono está con una cadena hidrocarbonada y el otro enlace es con un hidrógeno. O pueden estar ambos enlaces con átomos de hidrógeno, con dos átomos de hidrógeno. En el tercer caso tenemos los ácidos carboxílicos que se forman por la unión de un grupo de oxilo a un grupo carbonilo. Se representa comúnmente, su fórmula molecular, digamos, es COAH, ¿no? Los ejemplos que tenemos ahí ya están subrayados en rojo. Fíjense, en rojo están los grupos carboxilos. El primer ejemplo es el ácido fórmico, donde tenemos el ácido carboxílico señalado perfectamente. El segundo ejemplo sería el ácido acético, que básicamente es el ácido que está en el vinagre. Y fíjense ahí en rojo donde está el grupo ácido carboxílico. En el tercer ejemplo tenemos la glicina, que la glicina es un aminoácido y los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Fíjense que está señalado en rojo el grupo carboxilo. Y en última instancia tenemos los ésteres, que es difícil verlos porque generalmente se ven como enlaces éster y ahí es que se forma o es que se ve el grupo funcional. Los ésteres se forman por la reacción de un ácido carboxílico y un alcohol. Su grupo funcional es COR, donde la R, ese radical, es un grupo derivado de un hidrocarburo. Y es lo que podemos ver ahí en la línea roja. Fíjense que del lado derecho tenemos un grupo, un ácido carboxílico, vemos un carbonilo y ese carbono del grupo carbonilo está unido a un oxígeno, entonces sería un ácido carboxílico que se une a una cadena hidrocarbonada. Fíjense que el concepto nos decía que la R, es decir, el radical, era un grupo derivado de un hidrocarburo. Fíjense que no es el único enlace, esto se llama enlace éster, de hecho. No es el único enlace éster que se forma, hay dos enlaces éster que no señalé, pero porque en realidad es el mismo enlace, ¿no? Este es un triglicérido.
Ahora hablemos de los grupos funcionales nitrogenados. Recuerden que habíamos dicho que habían 3 tipos: aminas, amidas y nitrilos. Y empezaremos hablando de las aminas, que son las más importantes sin duda alguna de estos grupos funcionales. Son bases orgánicas que tienen la fórmula general R3N, donde R, es decir, el radical, puede ser hidrógeno o una cadena hidrocarbonada. En este ejemplo lo que tenemos es un aminoácido que se llama alanina, y fíjense que el grupo amino está unido a una cadena hidrocarbonada. Fíjense que la línea punteada roja es lo que indica, o la línea continua roja, perdón, es lo que indica el grupo amino, y en este caso está unido ¿a qué? A una cadena hidrocarbonada. En segundo lugar tenemos las aminas, que se forman cuando el carbono del grupo carbonilo establece uno de sus enlaces con una amina, y el enlace restante puede unirse a una cadena hidrocarbonada. Bien, y es lo que vemos acá. Vemos una amina que está unida a un carbonilo, porque este vértice, y siempre, no siempre se representa así, pero muchas veces lo van a encontrar así en los libros, donde los vértices representan carbonos, ¿no? No está la C ahí, pero ustedes saben que el vértice representa un carbono. Entonces esto sería un grupo carbonilo, y ese grupo carbonilo está unido a un grupo amina, y el enlace restante, que sería este que está acá, está unido a un grupo o una cadena hidrocarbonada. Bien, entonces esa molécula se llama etanodamina. En realidad es muy difícil conseguirse estos compuestos en bioquímica, son más para el conocimiento popular, ¿no? Los nitrilos. En los nitrilos, el nitrógeno forma un enlace triple con el carbono. El enlace que le sobra al carbono se puede utilizar para unirse a una cadena hidrocarbonada, y esta sería la fórmula molecular. Es muy infrecuente encontrarse este grupo funcional, pero bueno, está en el programa, ¿no? Entonces aquí lo que vemos, creo que lo tengo señalado, fíjense acá en la línea continua roja. Tengo un nitrógeno unido por un triple enlace a un carbono, y ese carbono, el enlace que le sobra al carbono, recuerden que puede formar 4 enlaces. El enlace que le sobra está unido a una cadena hidrocarbonada. Bien, entonces eso sería todo. Cualquier duda que tengan lo pueden dejar en los comentarios o preguntarme por Instagram. Ya saben, si les gustó el video denle like, y bueno chicos, nos vemos en el próximo video.